Buenos días, noches o tardes. Mi nombre es Juan Esteban Reyes y hoy les voy a explicar los teoremas de igualdad de triángulos. El primer teorema dice lo siguiente: dos triángulos son iguales si sus lados son respectivamente iguales. Podrás decir que obvio, esto no necesita comprobación. Es verdad, pero y en algunas literaturas se toma como algo que no necesita comprobación, pero de igual forma lo vamos a comprobar. Acá podemos observar las medidas del primer triángulo, que son 10, 9 con 9 décimas y 7. Estas medidas están controladas por estos deslizadores, que son las variables, o sea, la distancia. Listo. Creamos el segundo triángulo y podemos observar que tiene las mismas medidas. Estos dos triángulos son exactamente iguales según el teorema de igualdad de triángulos, que es lado, lado, lado. Para terminar de comprobar, veamos y los ángulos 46, 46, 60, 60 y 72 y 72. Queda comprobado. Pasemos al siguiente teorema, que dice que dos triángulos son iguales si tienen dos lados iguales y el ángulo incluido entre ellos es igual. Creamos el primer deslizador, que este deslizador es la amplitud del ángulo. Como podemos observar, la amplitud cambia según yo lo desee. Como podemos observar, la amplitud no supera los 180 grados, ya que ningún triángulo tiene un ángulo de 180 grados. En todos los triángulos existen dos ángulos agudos y el tercero es el que define qué tipo de ángulo es: acutángulo, recto u obtusángulo. Creamos los deslizadores para los lados. Creamos el primer triángulo, donde podemos ver que podemos cambiar la amplitud de su ángulo, la longitud de sus lados, y ahora vamos a crear un ángulo con las mismas características. Como podemos observar, la amplitud de sus ángulos es la misma y sus lados son iguales. El siguiente teorema dice que dos ángulos son iguales si tienen dos ángulos iguales y el lado incluido igual. Realizamos el mismo proceso. Creamos dos deslizadores para los ángulos y controlar sus medidas y un deslizador para su lado. Creamos el primer triángulo con los dos ángulos y formamos el lado con medida 10. Creamos el segundo triángulo y podemos observar que son exactamente iguales en amplitud de sus ángulos, en el tamaño de sus lados, y con esto confirmamos los tres teoremas de igualdad. Muchas gracias. En el próximo video veremos los teoremas de semejanza de triángulos, que son cosas diferentes.